Un saludo especial a quienes van a visualizar este material de audiovisual. Nosotros somos el equipo número 5 de la Pastoral de Ecumenismo y pues vamos a abordar sobre este tema de la guerra a la desintegración de los actores religiosos no católicos en Guatemala y Nicaragua de los años 1980 a 2015. Del 2015 se hizo unas encuestas a nivel latinoamericana en donde se ve que hay un incremento de cambios religiosos, especialmente aquí en Guatemala. Se llega a la conclusión de que hay muchos hermanos que cambian de otras iglesias y estos pues los iremos abordando durante este espacio. En primer lugar, el cambio de iglesia no tanto es por el tema de doctrina, sino más bien tiene que ver con los cambios sociales, políticos, económicos y de vida familiar. Surge así entonces tres transformaciones que bien existe aquí en Guatemala y también en Nicaragua. La primera es aquellas formaciones de grupos sociales más marginados, de aquellos que sufren alguna violencia familiar. Por eso han optado por querer una vida mejor y se les han ofrecido también para que tengan una vida mejor. Debido a eso, pues optan por alguna iglesia. Tenemos también en una segunda formación los llamados así neopentecostales, que en el documento se menciona guerra espiritual, que son la clase más alta o también media alta, que ellos han formado sus propias iglesias. ¿Por qué? Porque han ofrecido a lo que así llamamos hoy en día una teología de la prosperidad. En el tercer momento tenemos aquellos que se denominan pentecostales o también se les dice pentecostales clásicos. Y estos hermanos pues también son aquellos que no son de la clase alta, pero tampoco son aquellos que están en la más vida de pobreza, sino son aquellos que tienen una vida cómoda, ¿verdad? Entonces, que han optado también por vivir esta vida religiosa o esta vida en iglesia. En el segundo punto encontramos la transformación del conflicto a la desintegración en el nuevo siglo. En este apartado, el crecimiento de las iglesias no católicas, encontramos un aumento de 20% de la población en Centroamérica en los años 90 y en la actualidad un 40%. ¿Y qué ha pasado? En los años 70 y 80 encontramos las luchas sociales entre los movimientos sindicales y militares, en donde solo un grupo de personas tienen el poder. Además, de allí empieza una orientación a la vida espiritual de las personas. Ya en los 90 inició un proceso de democratización y también la pérdida de influencias de las izquierdas organizadas y la neoliberalización, donde fue un fuerte cambio. Por eso, de ahí marca la presión laboral en la clase baja. Encontramos la pérdida de los negocios tradicionales, que ha surgido un cambio totalmente. Además, en la clase media encontramos la marginación y la exclusión a las distintas personas más pobres entre la sociedad y un trabajo informal, ya que en Guatemala en aquel entonces un cambio totalmente ha surgido en el gobierno que fue ya
autoritario y un alto de violencia. Además, la comparación de Nicaragua, a diferencia de Guatemala, encontramos un gobierno sandinista y que ha surgido una pérdida de empleo de las distintas personas. Y también no ha habido un desarrollo durante los 20 años. Ya encontramos también la importancia de la familia en cuanto encontramos el centro de ella, la unidad y la integración como medio o instrumentos para conseguir una vida digna. La teóloga Elsa Tamez lo ha llamado a una sociedad, sálvese quien pueda. Pero desde esa forma, la desintegración de los diferentes movimientos izquierdas y las iglesias da un toque importante en cuanto a la participación y la lucha de las distintas entre las iglesias católica y la iglesia evangélica. Por eso, este cambio ha surgido aquí en Guatemala, en los distintos de participación de los presidentes en cuanto la elección existe no solo al Te Deum, sino ofrecido por las iglesias también neopentecostales. Dios, prosperidad y familia en la actualidad. Hoy miramos cómo el nombre de Dios es invocado simbólicamente, pero otros lo hacen de una manera que mencionan a Dios por la fe que tienen. Ahora bien, por ejemplo, en Centroamérica se menciona bastante a Dios y desde un punto de vista cristiano, pues lo mencionan solo por tener credibilidad en algunas cosas. Miramos en Nicaragua, el gobierno sandinista dice que Nicaragua es una sociedad próspera, es una ciudad bendecida, incluso es una ciudad en victoria. En victorias también se puede definir como una sociedad salvada, una sociedad que resiste a todo mal. Pero aquí en Guatemala también se ha visto este fenómeno donde, por ejemplo, cuando se elige a un presidente, siempre va a este acto que se llama Te Deum, ofrecido por 3 iglesias, alguna evangélica, otra iglesia histórica y propiamente el acto vivido en Catedral Metropolitana, que es un acto muy especial donde el presidente de la República se da a conocer también a las autoridades eclesiásticas. Ahora bien, la familia es un lugar donde se aprenden valores morales, valores espirituales, pero también valores sociales. Lo que pretende la sociedad ahora es reunir a la familia, porque antes, si nos podemos dar cuenta, la familia se basaba en una familia nuclear, donde estaba integrada por papá, mamá y los hijos. Pero ahora lo que se pretende con la religión es que nuevamente las familias vuelvan a ese estado, pero que tampoco la sociedad ayuda para mantener la relacionalidad de una familia bien integrada. La familia propiamente se centra en que para la sociedad es algo bastante importante y especial, porque de allí es donde salen, por supuesto, muchas formas de ver la vida, formas de trabajo, espiritualidad, también racionalidad, porque antes mirábamos en los libros donde se hablaba de sociedad, donde se hablaba de política y de muchas cosas. Hoy se habla de espiritualidad, hoy se habla de una cosa más racional, pero pocas veces se habla de la integración de la familia. Lo que se pretende la sociedad es concretizar la familia y que ella sea un espacio también para crecer en humanidad. Dentro de estos factores que tenemos como actores protestantes sobre la idea de la lógica de la evolución, encontramos la transformación de expectativas, especialmente sobre la del reino de Dios, que era para transformar el tiempo, o sea, ver el tiempo de una manera
escatológico de la venida del reino de Dios. Las iglesias neopentecostales en Guatemala pues veían cómo las dictaduras y las políticas anticomunistas eran una forma de poder ver ya la venida del Cristo, del Mesías. Sin embargo, pues hubieron muchas luchas, y si nosotros podemos recordarlo en el periodo de Ríos Montt, estas dictaduras que fueron una gran lucha entre católicos, y sobre estas dictaduras que prácticamente hacían de que los hermanos, tanto evangélicos, neopentecostales y nuestros otros, los católicos, vivían en temor. Sin embargo, pues los que optaban por ser neopentecostales lograban optar para poder salirse de la guerrilla, de poderse salir de estas corrientes y esperar que viniera el reino del cielo, del reino de Dios, que eso es lo que ellos esperaban. Ellos tenían esa idea de que lo que se estaba viviendo era ya parte de la segunda venida de Cristo. Hay una radio que hablaba del documento que hablaba de que el reino de Dios ya se acercaba, y que al final todo esto era parte del fin del mundo, el fin del mundo que nunca ha pasado. Y bueno, también tenemos otros actores que son de gran envergadura, que como por ejemplo las iglesias grandes, las mega iglesias, que han tenido hasta en estos tiempos una gran influencia política, y que ellos se han metido en política y han tenido mucha credibilidad y han tenido mucho poder ante la sociedad. En cuanto a la forma de organización, bien dicho, la Iglesia Católica siempre se ha mantenido. Hoy vemos de que tanto los del Opus Dei, la Acción Católica, la Renovación Carismática es la respuesta ante todas estas corrientes neopentecostales que surgieron durante la guerrilla y se han mantenido, y que han podido poder mantener la fe católica. Es por eso de que vemos de que el reino de Dios ahora para ambas iglesias es lo más importante ahora en esta sociedad. Vemos de que la iglesia, pues, aunque no tiene mayor presencia en la política, pues siguen surgiendo grupos para que ésta tenga mayor credibilidad en la sociedad. El Evangelio de la Prosperidad y la opción por los pobres. Nos trasladamos hacia el año 1985, en el mes de mayo, en donde pues hubo una reunión en Puerto Rico con los representantes de las iglesias de Dios y obviamente también con todos los pastores pentecostales. Dicha reunión pudo hacer énfasis en un modelo pastoral en cuanto a la teología de la liberación que ya se estaba desarrollando en ese momento. Ahora bien, se pueden entender tres propósitos de esta reunión. El primero sería comprender las enseñanzas de la teología de la liberación. En segundo lugar, estaría también dar un punto crítico sobre esta teología de la liberación. Es decir, que todo lo que se haga pues tenga también un poco de crítica en cuanto a su desarrollo. Tercero, ya sería pensar propiamente en un modelo pastoral pentecostal que se acerque a los demás. En conclusión, diríamos que se trata de hacer la opción por los pobres, es decir, estar al lado de aquel que sufre, con aquel pobre, con la viuda y con todo aquel que lo necesita. Entonces, dentro del Evangelio de la Prosperidad y la opción por los pobres, encontramos ahora las transformaciones pentecostales. Para el año 1980 fue un momento importante para Guatemala. ¿Por qué? Porque hubieron transiciones pentecostales en estas tierras guatemaltecas. Si hacemos memoria, en el año 1916 se introdujo el pentecostalismo también en estas tierras. Entonces, a raíz de todo esto, desde el año 1916, podemos hacer una estadística, el cual en el año 1937 pues eran 4,000 pentecostales clásicos de todo el porcentaje evangélico aquí en Guatemala. También en el año 1956 subió la cifra a 12,000. Entonces vemos cómo
las transiciones para Guatemala fueron tan importantes. ¿Por qué? Porque iban subiendo cada vez más el porcentaje de pentecostales. También podemos encontrar 15,000 para el año 1961. Esto, como decíamos, a cada cierto tiempo iba subiendo de pentecostales aquí en Guatemala. Y para el año 1969 pues se consigue una alta demanda de pentecostales aquí en Guatemala. Y también en ese año está la llegada de la renovación carismática, el cual le da un punto mayor a esta presencia. Y vemos cómo ya a partir de ahí hay una gran polémica para el estado de Guatemala, es decir, las tierras guatemaltecas, cómo esto va a influir no solo en el aspecto religioso, sino también en el aspecto social político. Con el crecimiento del pentecostalismo se puede ver que ellos han ido dándole o han intentado darle un sentido a su puesto sociopolítico en estas tierras. Es por eso que ellos en su momento iban creando comunidades y a la vez los demás lo miraban como una separación de, pues obviamente, del terreno de las comunidades políticas. Y es así como ellos iban ganando la etiqueta de los retirados. El Evangelio de la Prosperidad, que es muy conocido, no es algo nuevo en sí, sino sus raíces datan del siglo XIX. Un ejemplo es el pastor Kenyon, allá por el año 1867. Luego él se preparó en congregaciones metodista, bautista y luego llega a ser ministro de los dichos movimientos. Y es así como empieza a formular su propia teología. Kate Bowler nos presenta una imagen de la teología de Kenyon. Dice que los cristianos deben mirar la cruz no como una promesa de lo que vendría, sino como una garantía de los beneficios ya otorgados. Por lo tanto, lo que le queda a los cristianos es ir a las Sagradas Escrituras, buscar esta promesa o las promesas que Dios ha hecho al ser humano y reclamarlas como propias. Es ahí cuando se empieza a formular entonces ya el Evangelio de la Prosperidad. Y es así también como muchos otros pastores de diferentes movimientos comenzaron a seguir a Kenyon, fueron influenciados mucho por su pensamiento. Por eso mismo algunos pentecostales reconocen el papel de administración de algunos creyentes cuando hablan de los diezmos, dones, sacrificios. Entonces ellos están ahí muy metidos en estos trabajos porque siguen el Evangelio de la Prosperidad. También hay otros pentecostales que no comparten esta idea, porque según ellos el Evangelio de la Prosperidad no debería irse enfocado en cuanto a lo económico, sino a la salud, al bienestar físico, a los alimentos, a lo que realmente es necesario. Es así como se ha visto muy difícil el identificar a los que no son seguidores y los que sí son seguidores del Evangelio de la Prosperidad. Otro de los puntos es la materialidad de la salvación. La opción por los pobres y el Evangelio de la Prosperidad se basan en la noción de que la salvación no es meramente una realidad espiritual. Wolf argumenta de que tanto para la teología pentecostal y la teología de la liberación ponen énfasis en lo que él llama la materialidad de la salvación, porque la salvación no es abstracta, no es solo espiritual, sino que toca la realidad de las personas, toca las necesidades de cada una de las personas. Por eso mismo que muchos creyentes pues se enfocan en el Evangelio de la Prosperidad buscando los bienes materiales. Como conclusión, el Evangelio de la Prosperidad trae un riesgo para aquellas personas que se enfocan más en lo material, porque se basan en tener una fe o esperan un milagro de que la sola fe les puede otorgar muchas cosas.